Vamos a tomar el tiempo y la oportunidad para meditar en la palabra de Dios. Es un gusto, un gozo estar aquí entre ustedes con mis hermanos que hace tiempo que ya no les veía, y aunque no lo crean, como que sí se les extraña un poco de repente. Y ver también a personas, hermanos nuevos aquí entre ustedes. Vamos a pasar a meditar en la palabra de Dios, y les voy a pedir que abran sus Biblias en Hebreos, capítulo número 8. Hebreos, capítulo número 8. Vamos a leer, de hecho, unos versículos que ahorita leyó nuestro hermano César. Hebreos, capítulo número 8. Y vamos a leer del versículo 6 al versículo 12. Hebreos 8, del 6 al 12. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Es palabra del Señor. Queridos hermanos y amigos, imaginemos por un momento que estamos en un mercado, en un comercio, buscando comprar un producto que fuimos a buscar. Imagínense cada uno en esta situación. Encuentran un puesto donde venden ese producto que ustedes fueron a buscar, lo que sea, el producto que les guste, un pantalón, una bolsa, un cinto, un kilo de carnitas, lo que sea, imagínense. Y luego llegan a un puesto, a un lugar en ese mercado donde ven ese producto que quieren comprar y les gusta y están listos a comprarlo, pero luego alguien que se encuentran ahí les dice: fíjate que estos productos son buenos, pero hay algo aún mejor en la tienda de al lado. La pregunta es: ¿no querrían ir ustedes a ver ese algo mejor? Sí, yo creo que todos seguramente diríamos: ahorita vengo, a la vuelta regreso, ¿verdad? La técnica que aplicamos siempre. Bueno, hoy la palabra de Dios, mediante este pasaje que hemos leído en Hebreos 8, nos presenta a algo mejor. Nos presenta a Cristo, dice Hebreos, el capítulo 6 de este capítulo 8, el versículo 6, del capítulo 8 nos dice que tenemos a Cristo como mediador de algo mejor, de un mejor pacto. Eso quiere decir que hay un pacto, así como en el puesto había un artículo, bueno, hay un pacto. Y así como nos dijeron, en el puesto de a un lado que está más adelante hay algo mejor, así la palabra de Dios nos dice
que hay un pacto, que existía un pacto, pero que ahora Jesucristo es el mediador de uno que es mejor. Dice que este nuevo pacto es la respuesta a lo que estamos buscando en la búsqueda de la paz, del propósito y reconciliación que todos los hombres tienen para con Dios. Es Jesucristo quien ofrece esto que es algo mejor. Así que basados en este pasaje vamos a meditar en Cristo, mediador de un mejor pacto. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos a ti la gloria y la honra, te damos las gracias por la vida que nos das, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, Señor. Gracias porque nos has concedido estar reunidos aquí en este lugar. Ruego que nos bendigas en la meditación de tu palabra, Señor. Sé tú con nosotros, que esta palabra pueda quedar guardada en nuestros corazones, en nuestras mentes, como lo prometió tu misma palabra, como lo prometió tu Hijo, Señor, y que pueda ser usada por tu Espíritu Santo, Señor, más adelante en nuestras vidas para vivir de acuerdo a lo que hemos y habremos de aprender en este día. Sé tú con nosotros en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de comenzar, es importante entender rápidamente qué es mediador y qué es pacto. Si Cristo es el mediador de un mejor pacto, de un nuevo pacto que es mejor que uno anterior, es importante que en el contexto de la Biblia y de este pasaje entendamos qué es eso. Creo que todos ubicamos qué es un mediador, ¿verdad? Es alguien que está entre dos personas buscando unirlas. Es un intermediario en medio de una disputa o de un conflicto entre al menos dos partes. Este mediador debe representar a las dos partes y su objetivo es que lleguen a estar unidas. En las religiones, en diferentes religiones, un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Muchas religiones diferentes tienen sacerdotes cuyo justamente papel es hacer esto, reconciliar a Dios con los hombres o reconciliar a sus dioses, porque hay religiones que tienen muchos dioses y buscan los sacerdotes reconciliar a los diferentes dioses con el ser humano. Y en cuanto al pacto, bueno, también creo que ubicamos en el contexto de la Biblia, es un acuerdo o una alianza establecida igual entre dos partes, pero en el contexto de este pasaje, un pacto es, en este caso, una alianza, un acuerdo realizada entre Dios y la humanidad. Dice el versículo 6. Jesús, nuestro sumo sacerdote, ahí está el sacerdote, el mediador, se le ha dado un ministerio, es decir, una función o un trabajo que es superior, que está muy por encima del sacerdocio antiguo. Cualquier otro sacerdote está por debajo de Jesús. Jesús es superior, dice este versículo, y luego dice por qué. Porque Él es mediador, Él es el intermediario a nuestro favor de un mejor pacto, basado en promesas mejores. Así que quiero hablarles de tres puntos. Voy a tratar de hacerlo breve. Tres puntos principales sobre los que vamos a meditar de estos versículos. El primero es, ¿por qué Dios, que es el Creador, que es todopoderoso, que no se compara con nosotros, por qué Él haría pactos o ha hecho pactos con la humanidad? Esa es la primera. La segunda es hablar de las limitaciones, las dificultades del pacto antiguo, porque si se nos dice que hay uno mejor es porque el anterior tenía limitaciones, tenía defectos. Y en tercer lugar, de las bendiciones de este nuevo pacto. Entonces, ¿por qué Dios hace pactos con la humanidad? Las limitaciones, los defectos del anterior pacto y cuáles son las bendiciones o las ventajas de este nuevo pacto. ¿Por qué Dios, que no es como nosotros los seres humanos, hace pactos
hace alianzas, hace acuerdos con la humanidad. Bueno, Dios, el Dios que conocemos en la palabra de Dios, en la Biblia, nos dice en toda la escritura que es un Dios relacional. Es decir, que es un Dios que se ha relacionado desde siempre con su creación. Los que conocen la historia de la creación de Adán y Eva saben y pueden entender que Adán y Eva, siendo seres humanos, dice que Dios estaba en medio de ellos. La presencia de Dios entre Adán y Eva, los primeros seres humanos, nos dice que Dios es un Dios que siempre ha buscado estar relacionado cerca de los seres humanos. Y es necesario para esa relación establecer pactos, acuerdos entre Dios y nosotros. Él ha prometido desde siempre a Adán y Eva, les prometió diferentes cosas y eso es un pacto. De hecho, en el mismo momento de la creación, les dijo que deberían trabajar la tierra y que Él iba a estar siempre con ellos y que iban a fructificar y que se iban a multiplicar. Dios les hizo esa promesa, pero en un acuerdo, en un pacto, en una alianza, siempre hay dos partes. Así que Dios promete una relación especial con los seres humanos, aún siendo Dios, y nosotros no, pero con la condición de que el pueblo cumpla su parte. Y sabemos que Adán y Eva no cumplieron la parte que les tocaba. Dios, más adelante en la escritura, en Génesis, lo vemos a Dios haciendo un pacto con un hombre que se llamó Abraham. Dios le dijo que lo iba a hacer padre de una gran nación, que él iba a tener mucha descendencia y que la descendencia de él iba a ser tal como las estrellas del cielo, como la arena que hay en el mar. Y le dijo, si pueden contar la arena en el mar, los granos de arena del mar, o las estrellas del cielo, si es que fuera posible contarlas de esa manera, va a ser tu descendencia. Fue un pacto que hizo Dios con Abraham y que iba a bendecir a todas las familias a través de su descendencia. Bueno, ese pacto nos muestra una de las razones por las cuales Dios hace alianzas, acuerdos con los seres humanos, porque Dios es un Dios amoroso y misericordioso, y Él decidió crear al hombre para vertir su amor a la mujer en el ser humano, para bendecirnos, porque a Él así le plació. Pensemos en un padre que le hace una promesa a su hijo. Hijo, siempre estaré contigo, siempre te ayudaré para que puedas construir un mejor futuro. Así que es una promesa y eso es lo que es un pacto. Un pacto es una promesa solamente que es una promesa divina, una promesa sellada por la fidelidad de Dios. Los seres humanos podemos hacer promesas a los demás, pero fallamos, como decía ahorita Freddy, ¿verdad? Cuando dos personas se casan y entregan diferentes cosas, una de ellas es un anillo, y ese anillo representa un pacto. Es un anillo, es un instrumento circular, porque no tiene principio ni fin. Bueno, nosotros sabemos que los seres humanos frecuentemente rompemos esos pactos, por eso es que las personas se separan, pero Dios no. Dios es fiel. Así que Dios ha hecho pactos con los hombres porque a Él le ha placido, porque es bueno, porque es fiel, porque es amoroso. Y también porque Él quiere guiar a la humanidad con propósitos. Los pactos son como guías que Dios utiliza para guiarnos hacia donde quiere que vayamos. Al hacer un pacto con el ser humano, el Señor le ha dicho, esta es la forma en la que vas a dirigirte, y eso viene siendo un mapa, una guía de orientación para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hay un pacto que está escrito en la palabra de Dios en el Éxodo, que Freddy estuvo mencionando, el pacto mosaico, el antiguo pacto, ¿sí? Donde Dios le dio al pueblo una ley. Y en esa ley Dios le mostraba al pueblo de Israel cómo conducirse, cómo ser un pueblo santo, cómo comportarse. Santo es decir, un pueblo separado para Dios. Y en ese pacto era una guía
que dirigía al pueblo sobre su comportamiento. Bueno, como estuvo diciendo Freddy, ese pacto antiguo era una sombra que anunciaba a Cristo. Gálatas habla de eso, que la ley era un pacto, era un ayo, una guía para guiar al pueblo hacia lo que había de ser Jesucristo. En ese sentido, un pacto, aparte de una promesa, ¿sí? Es como un mapa con instrucciones. Ahorita nosotros en este tiempo podemos entenderlo con mayor claridad porque no podemos ir a ningún lugar. Yo no llegué el día de hoy, sino con el mapa, ¿verdad? De indicaciones, porque había venido una sola vez y no me acordaba. Entonces tuve que poner el mapa para poder llegar. O imagínense ustedes perdidos en un bosque enorme que parece interminable y de repente alguien le da un mapa con instrucciones claras y precisas para poder llegar hacia dónde va. Bueno, los pactos son como ese mapa que Dios nos ha dado para poder guiarnos hacia Él. ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos en comunión, en relación con Él. Así que eso es también un pacto. Y por eso Dios nos ha dado pactos, porque Él quiere relacionarse con nosotros. Y por último, Dios hace pactos con los hombres, porque un pacto, en este caso el pacto que hizo Jesucristo con nosotros, fue necesario para la redención. Frecuentemente hablamos de esa palabra redención y en ocasiones parece no quedarnos clara. Bueno, cuando Dios creó al hombre, a la mujer, Él los creó para estar siempre en comunión con ellos, relacionados con ellos, con nosotros. Pero el hombre, la mujer, ¿sí? Se equivocaron y entonces se separaron de Dios. Dios se separó de ellos a causa de la desobediencia, de la caída en el Edén. Y Dios, que es un Dios relacional, ha restaurado mediante un pacto hecho mediante su Hijo esa relación. ¿Por qué? Porque Dios había planeado siempre estar con nosotros relacionados y el que Adán y Eva se equivocaran no iba a frustrar el plan de Dios. No es que a Dios se le haya ocurrido cuando vio que el ser humano desobedeció y se haya puesto a pensar en ese momento, ¿cómo le voy a hacer si ahora ya los seres humanos se separaron de mí? ¿Cómo le voy a hacer? No, Dios tenía previamente establecido ese plan. Así que, debido a la caída en el Edén, Dios diseñó un plan para redimir, es decir, para rescatar a la humanidad de sus errores, de sus pecados, de nuestras faltas. Y los pactos son pasos, son planes que establecen un camino para llevarnos a Cristo. Ahorita Freddy hablaba un poco de eso. En el pacto antiguo, una de las características del pacto antiguo es que se hacían sacrificios de animales, ¿sí? Y eso era algo muy interesante. ¿Por qué? Porque independientemente de que podamos o no comprender el por qué, bueno, el que se hicieran sacrificios de animales y que tuvieran que morir, mostraba esos sacrificios al ser humano el que el pecado requería un pago. ¿Por qué? Porque un animal tenía que morir para pagar, ¿sí? Temporalmente el pecado de la persona que se había equivocado, que había faltado a Dios y entonces podía temporalmente seguir viviendo. Mediante este pacto antiguo y estos sacrificios, que era una de las cosas que contenía el pacto, Dios le mostró, nos mostró a los seres humanos que el pecado, que la desobediencia a Dios merece pagarse. Y ese pago era con estos sacrificios temporales. Pero como hemos aprendido, estos sacrificios temporales apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eran una sombra, una muestra de lo que Cristo había de hacer algún día. Hebreos 8:12 habla de eso. El versículo que leímos ahorita al final dice, perdonaré sus maldades y nunca me acordaré de sus pecados. Así que a diferencia del pacto antiguo, donde la muerte de un animal era solamente un perdón temporal, ¿sí? Porque luego volvíamos a equivocarnos, volvíamos a pecar, las volvían a regar las personas, y entonces necesitaban que otra vez volviera a morir un animal
para poder volver a pagar los pecados de determinado tiempo. Bueno, todo eso apuntaba a ese plan que Dios tenía para con nosotros. Hebreos 8:12 explica ese nuevo pacto. Ofrece perdón completo y una transformación interna. Por eso dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora pensemos en un rompecabezas que se arma pieza por pieza hasta tener una imagen completa. Bueno, es así como Dios ha hecho con los pactos. Dios hizo un pacto con Noé. Cuando mandó el diluvio, puso un arco iris en el cielo y le dijo, esta es la señal de un pacto que estoy haciendo contigo, que nunca más destruiré a la raza humana con un diluvio. Y esta es la señal del pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, otra pieza del rompecabezas. Dios hizo un pacto con Moisés, al darle el pacto mosaico, la ley. Dios hizo un pacto con David y empezó a armar el rompecabezas y cada pieza completó un cuadro que fue finalmente ensamblado en su totalidad, en su perfección, con el plan de salvación del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso Dios hizo pacto con los seres humanos, aún siendo Dios, y nosotros imperfectos, seres humanos limitados, Él, en su benevolencia, en su misericordia, en su amor perfecto, ha hecho pactos con los seres humanos. Muy bien, entonces queda claro por qué Dios hace pactos con la humanidad. Quiero hablarle rápidamente de las limitaciones del antiguo pacto, aunque ya lo he mencionado brevemente. El pacto antiguo fue un acuerdo entre dos partes, como dijimos, eso es un pacto, un acuerdo entre dos partes. En este caso, entre el pueblo de Dios, Israel, y entre nuestro Dios. Dios les prometió, ¿sí? Así como en los matrimonios, ¿sí? Se dicen votos, que es una promesa, y el matrimonio es un pacto. Bueno, Dios le prometió al pueblo de Israel ser su Dios, protegerlos, bendecirlos, cuidar de ellos, de las demás naciones, darles todo lo que necesitaba para vivir la vida, para estar bien. Pero Él le pidió al pueblo, en obediencia a ese pacto, como complemento de ese pacto, obedece mis mandamientos. El Señor les dijo, ahora pues, después de prometerles todo lo que les iba a dar, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, Éxodo 19:5, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Bueno, ese pacto que Dios hizo con ellos, diciéndole, los voy a cuidar, los voy a bendecir para siempre, ustedes obedezcan a mis mandamientos, escuchen mi voz. Ese pacto se formalizó cuando Moisés recibió las tablas de la ley que decía ahorita el pastor Freddy, los 10 mandamientos y leyes posteriores en el monte Sinaí. Es algo muy sencillo. Pensemos en un jefe y un empleado. El jefe le promete a usted un buen salario, beneficio. ¿Sí? Dicen algunos, eso no existe, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pensar que sí. ¿Sí? Su jefe le promete beneficios, le promete que le va a ir bien, que le va a recompensar bien, pero el empleado tiene que cumplir su parte y tiene que cumplir ciertas reglas estrictas, ¿verdad? Muy difíciles como llegar temprano, por ejemplo, todos los días. Es difícil de cumplir eso. Bueno, si no las cumple, el contrato, el pacto se rompe. Así era el pacto antiguo. Dios ofreció bendiciones como un jefe, pero Israel debía obedecer la ley, llegar temprano. Y sabemos que el jefe cumplió, Dios cumplió porque es fiel, pero el pueblo de Israel no lo hizo. Por eso es que el pacto antiguo era defectuoso. Hebreos 8:7, que lo tienen ahí, dice, porque si aquel primero, hablando del pacto, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar
para el segundo pacto. ¿Por qué se necesitó un segundo pacto? Bueno, porque el primero, dice, estaba defectuoso, era limitado ese pacto. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Israel ese pacto en el Sinaí, basado en esa ley de Moisés. El pacto, déjenme decirles, la ley era bueno. Dice la palabra de Dios en los Salmos que la ley es agradable, que la ley es perfecta. En sí, la ley no era el problema. El problema, ¿saben cuál era? Que ese pacto dependía de la obediencia humana. Y ahí se perdió todo. La ley mostraba cómo vivir al pueblo en santidad, separados de la desobediencia, pero nadie, absolutamente nadie, pudo cumplirlo. Y aquí entramos a veces en un problema, porque muchas personas no se consideran así. Dicen, no, yo sí obedezco a Dios, yo sí cumplo los mandamientos. En aquel entonces, cuando Jesús viene, había personas que decían, yo soy perfecto, los fariseos, hago esto, obedezco, diezmo, oro, ayuno, estoy perfecto. La realidad es que no. En nuestro tiempo hay personas que piensan así como los fariseos, que cumplen perfectamente la ley. Pero el Nuevo Testamento, Romanos, dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí podemos utilizar una ilustración. Imaginémonos que aquí fuera hay un río y que necesitamos cruzar del otro lado, pero se nos provee de una balsa agujerada. No importa cuánto rememos, no importa qué tan buenos seamos para remar, ¿sí? La verdad es que esa balsa se hundirá sin importar lo que hagamos porque está defectuosa. Los sacrificios de los animales en el antiguo pacto cubrían el pecado temporalmente, lo cubrían, lo ocultaban medio, lo escondían. Sí, es como andar barriendo en su casa y luego hay una alfombra ahí y la echan la basura y la tapan, ¿verdad? Realmente no se estaba limpiando en realidad esa habitación. Esos sacrificios de animales no podían limpiar el corazón de las personas ni dar una relación directa con Dios. No podían. Era un sistema que señalaba, apuntaba la necesidad de algo mejor, algo perfecto. Decía ahorita, quizá algunos de ustedes se sientan así, intentando ser buenos en sus propios medios, pero la verdad es que siempre va a faltar algo. La buena noticia es que Dios no nos dejó atrapados en ese anterior pacto, en ese sistema roto y defectuoso. Él envió a Cristo para ofrecernos un nuevo pacto, un puente que no necesita de balsas, un puente sólido para cruzar directamente hacia Él. Por eso ese pacto era defectuoso. Ahora bien, y casi para concluir, ¿cuáles son las ventajas, después de ver las limitaciones del pacto antiguo? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las bendiciones de ese nuevo pacto? Bueno, ya leímos en Hebreos 8:6 que Cristo es mediador de un mejor pacto que está establecido sobre mejores promesas. Este nuevo pacto nos dice Hebreos y nos dice la palabra de Dios que no es una mejora mejor, son parches para la balsa que está agujerada, no. Nos dice que es, y permítame esta ilustración, como tener un carro viejo que no funciona, una carcacha, y pasar a un carro, a un vehículo de última generación, totalmente equipado y que además está prometido que nunca le va a fallar. Las mejores promesas de las que está hablando Hebreos las dividí en 4. El versículo 10 dice que la primera promesa es una transformación interna. Dice el versículo 10, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré.
En el antiguo pacto que fue dado en el monte Sinaí, Dios le dio al pueblo, mediante Moisés, unas piedras. Y en esas piedras, en esas tablas, escribió las leyes. En el nuevo pacto, esta es una de las ventajas de las bendiciones, en el nuevo pacto dice este versículo que Dios mismo escribió sus leyes en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y esto tiene una explicación de dos maneras. Para todas las personas, ¿sí?, sean cristianos o no, crean en Cristo o no, ¿sí?, Dios ha puesto en nosotros algo que se llama conciencia. Son sus leyes escritas en nosotros. Por eso es que cuando hacemos algo sin conocer siquiera, cuando somos niños mayormente se da eso, sin conocer muchas cosas y hacemos algo que es incorrecto, que es indebido, aunque nadie nos lo haya dicho, nos sentimos mal. ¿Sí? La conciencia nos acusa. Bueno, eso todo ser humano naturalmente lo tiene, la conciencia, y es la ley de Dios escrita, como lo prometió en su corazón, en su mente. Pero hay algo más. La palabra de Dios dice que a los que creen en Cristo, a los que le reciben, Él les va a dar. Esa es la promesa mejor, una de las promesas mejores, el Espíritu Santo. Es Dios mismo capacitándonos para vivir de acuerdo a su voluntad. El Espíritu Santo nos da el deseo, nos da la capacidad para vivir para Él. Significa no que ya vayamos a ser perfectos, no, pero que no tenemos que luchar solos contra el pecado. Y la promesa es que cada día Cristo nos va a ir transformando desde dentro. Las piedras estaban en el exterior, las leyes, el Espíritu Santo nos transforma desde dentro cada día si nos decidimos, si permitimos al Señor tomar control de nuestras vidas. Esa es la primera promesa. La segunda, una relación personal con Dios. Dije que Dios nos creó con una intención y con un deseo de relacionarnos. Pero el hombre, al desobedecerlo y separarse de él, ¿sí?, fracturó por un tiempo ese plan. Sin embargo, Dios no se queda ahí, sino que ya tenía previamente visto esto, y dice el mismo versículo 10 del capítulo 8 de Hebreos, al final, dice, yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Anteriormente, los israelitas, el pueblo de Dios, necesitaba de sacerdotes. Recuerdan que dije que un mediador era una persona que estaba entre Dios y los hombres para buscar reconciliarlos. Bueno, los sacerdotes ayudaban limitadamente a que Dios se reconciliara, por decirlo de alguna manera, que no era una reconciliación perfecta, simplemente podía estar temporalmente con ellos por un tiempo, ¿sí? Pero ahora, la palabra de Dios nos dice, hermanos amigos, que gracias a Cristo podemos hablar con Dios directamente. No necesitamos de intermediarios, dice la palabra de Dios. No necesitamos, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuando era niño yo aprendí que yo no podía hablar con Dios, que tenía que ir con un hombre, decirle que me había equivocado, que le había fallado, y entonces él podía ser como un vínculo, como una puerta para poder hablar por un tiempo con Dios, pero después regresaba a mi casa y no podía yo más hablar con Dios, sino hasta que volviera a ir con ese hombre y ese hombre me dijera, ok, Dios te ha escuchado, aquí te está escuchando, qué bueno, regrésate a tu casa. Y otra vez estaba yo solo, sin poder hablar con Dios. La palabra de Dios nos dice, hermanos, amigos, no importa quién eres o qué hayas hecho, Cristo ha abierto una puerta, un camino nuevo y vivo, dice Hebreos 10, para que puedas tener una relación íntima con tu Creador. De tal manera que si ahorita hablamos por medio de Cristo, Dios, dice la palabra de Dios, nos oye. El punto número 3 de las mejores promesas está en el versículo 11. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo diciendo,
conoce al Señor, porque todos me conocerán. Todos me conocerán. Es una promesa de que todos podemos tener un conocimiento de Dios. También anteriormente se nos decía que no podíamos saber de Dios, que la palabra de Dios era incomprensible y que mejor no la leyéramos porque nomás nos íbamos a confundir más. Pero Hebreos dice, no es cierto. Nadie más necesita enseñar a su vecino, nadie a su prójimo, porque conoce al Señor absolutamente todos mediante Cristo. En este nuevo pacto, ricos, pobres, jóvenes, ancianos, mujeres, hombres, niños, todos están invitados y Dios desea conocerles personalmente. No necesitan un título, no necesitan ser perfectos, solamente necesitas aceptar la invitación de conocer a Dios mediante su Hijo Jesucristo. Y por último, y con esto termino, el versículo 12, la cuarta mejor promesa dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Como recordaba ahorita Freddy, y como dice 1 Corintios 11:25, la sangre de Jesús que derramó en la cruz del Calvario ha hecho y es un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Y la sangre es una confirmación de ese nuevo pacto que Él ha hecho con nosotros. Pero no es un perdón temporal, es un perdón eterno. Fíjense bien en la promesa. Dios no solamente nos ha perdonado, sino que se ha olvidado de tus pecados como si nunca hubieran existido. Los seres humanos no podemos hacer eso. ¿Sí? Hay ocasiones en las que discutimos con alguna otra persona, se da mucho entre los noviazgos y los matrimonios, pero en muchas relaciones. Y entonces una persona se disculpa, pide perdón, y el otro le dice, está bien, te perdono, te disculpo, pero ya no lo vuelvas a hacer, sí, está bien. Y pasa el tiempo y sigue habiendo discusiones, ¿verdad? Y de repente, un día empiezan a discutir y alguien, mayormente las mujeres tienen más esa capacidad de retención, le dicen, sí, pero acuérdate que hace 6 años, el 1 de marzo del 2020, ¿sí? A las 4:30 de la tarde estábamos sentados y me hiciste eso. Bueno, ahí hay una limitante en nosotros que decimos, excusándonos, no, es que sí perdonamos, pero no olvidamos. La verdad es que no hemos perdonado. Si lo traemos y lo sacamos delante de un conflicto, es que nuestro corazón tiene un problema. Pero Dios, que es perfecto, dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Para mí no existe. Es como si no me hubieras fallado. Estas promesas son el corazón del Evangelio. Termino diciendo que Cristo no vino a traernos una religión más. Religiones hay muchas. Él vino a traernos una vida nueva y esto lo hace mediante un pacto nuevo, un pacto mejor, con un mediador mejor que cualquier mediador que haya existido. Un pacto que nos restaura y un pacto que nos da esperanza. Bendito Padre, Señor, te damos a ti la gloria y la honra, te damos gracias por la vida que nos das, gracias por tu palabra que es perfecta, Señor, que nos alumbre, Padre, como una lámpara, Señor, en medio de la oscuridad. Y podemos andar, podemos caminar a través de ese camino, porque tu palabra nos ha alumbrado. En medio de un mundo oscuro en tinieblas podemos caminar confiados, gracias a los méritos de Cristo. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, te rogamos como siempre que esta palabra pueda quedar guardada, pero más que pueda ser usada en nuestra vida diaria, Señor, para poder vivir de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo.